Una persecución luminosa, con el padre Rodrigo Miranda, sacerdote misionero del Instituto del Verbo Encarnado. Hola amigos, soy el padre Rodrigo Miranda, sacerdote misionero del Instituto del Verbo Encarnado. Los organismos internacionales insisten en mantener en sigilo lo que sabían de uno de los modos de obrar comunes que tenían los musulmanes rebeldes en sus diversas facciones involucradas en los conflictos de Medio Oriente y África. Estamos hablando de cómo usaban el secuestro, la extorsión y la tortura como procedimiento normal para lograr sus fines. Los registros oficiales de la ONU, a los que se puede tener acceso, afirman aquello que vivimos en terreno y especialmente respecto de nuestros fieles secuestrados. Por ejemplo, el 30 de mayo del 2013 dice un informe de un organismo internacional que son frecuentes los secuestros y extorsiones de civiles cometidos por grupos rebeldes. Hay grupos rebeldes particularmente involucrados en estos actos y sus zonas de operación en el país. Los grupos rebeldes apuntan a un grupo social en particular. Incluso Amnistía Internacional, que colabora en la confección de estos informes, tanto en el 2012 como en el 2013, aporta datos para conocer las motivaciones de los supuestos moderados, cuando dice que los motivos de los grupos rebeldes para secuestrar incluyen razones políticas como la pertenencia al partido gobernante, el Baaz, el sectarismo, el intercambio de prisioneros, etc. Según se informa, algunos grupos rebeldes han secuestrado a personas para cobrar rescates con el fin de comprar armas o han pedido el pago de municiones. Son afirmaciones muy graves, pero que no salían a la luz pública. Y agrega este informe datos que se manejaban desde el 2012, diciendo, por ejemplo, que las fuentes indican que la extorsión es un problema en las zonas controladas por los rebeldes. Reuters, que como empresa de información enriquece el informe con la investigación que realizan sus propios periodistas, asentados en las zonas de rebeldes y con permiso de estos, informaba ya en el 2012 que los empresarios e industriales de Alepo han sido objeto de extorsión por parte de los grupos rebeldes. El informe dice que muchos de los propietarios de las fábricas pagan dinero por protección a las bandas, con cuotas mensuales que oscilan entre los $4,000 y $5,000, más un pago inicial de hasta $100,000, dependiendo del tamaño de la fábrica. Según Reuters, ha habido varios casos en los que se han quemado fábricas o se han matado a personas en represalia por no haber pagado las tasas de extorsión. Por ejemplo, era el caso que contábamos alguna vez de Sami, un parroquiano nuestro al que amenazaron con asesinar a él, a su familia y a sus obreros si no se convertía al Islam y pagaba la jizya, o impuesto al infiel, esta tasa que mencionamos. Es decir, que a la extorsión se le agregaba un componente evidentemente religioso, como ya veremos. Varias otras fuentes que fueron presentadas por el Human Rights Watch, que también forma parte del conflicto, indican que el ejército libre sirio es responsable de secuestros. Ellos sabían todo esto y no lo denunciaban. Además, afirman que las minorías de Siria son blanco de secuestros por parte de los grupos rebeldes. Según un investigador de este Human Rights Watch, testimonio que aparece en múltiples informes, dice que las minorías religiosas son más vulnerables a los secuestros porque se las considera, por ejemplo, partidarias del gobierno. El 29 de octubre del 2012, 9 hombres cristianos, por ejemplo, entre ellos 7 armenios, fueron secuestrados cerca de Sarakeb, en un autobús que iba de Beirut a Alepo, cuando fue detenido en un puesto de control de los rebeldes. Nosotros conocíamos desde el terreno esta realidad mencionada en el informe. Los grupos
de musulmanes rebeldes, además de utilizar el secuestro con fines políticos o para extorsionar, para seguir pagando la guerra, para enriquecerse, para comprar armas y seguir con la prostitución, la droga, etc., se dieron cuenta que era una buena oportunidad para extender el Islam y convertir a los infieles a la causa de Allah. Cuando vimos que era sistemático y que muchas historias se repetían y mostraban un gran heroísmo y una eminente confesión de la fe, entendimos que esto podía ayudar a toda la iglesia, como lo habían hecho las historias de los mártires de estas mismas tierras durante las crueles persecuciones de los primeros siglos y también durante la violenta expansión islámica. Los testimonios actuales de los cristianos perseguidos podían nuevamente servir para despertar a la iglesia que se halla tan maltrecha y en tanta confusión. Mientras que los cristianos de Medio Oriente daban la vida por ser fieles a Cristo y su enseñanza, en Occidente se lo niega, en nombre de principios que en realidad son mundanos y contrarios a la fe en Cristo y su enseñanza. En nombre de la apertura, la fraternidad, la falsa misericordia, el cambio de paradigma o la transformación de las viejas formas sociológicas de la Iglesia, consideradas como pasadas de moda, y que hay que reemplazar, nos dicen, con una nueva actitud más ecuménica, sin proselitismo, no tan rígida. Estos postulados pisotean el heroico testimonio de tantos que han dado su vida por la fe. La hermana Guadalupe, con quien compartimos la misión en Siria durante todos esos años, cuenta en su libro lo que se hizo con el testimonio de estos hermanos cristianos. Nos cuenta que la Conferencia de Obispos Católicos de Siria, es decir, latino, griego, armenio, maronita, caldeo y sirio mismo, armó una comisión encargada de recoger los testimonios de confesores de la fe, es decir, aquellos que por ser cristianos habían sufrido secuestro, tortura, persecución, ya que constituirían una riqueza valiosísima para la iglesia siria. Se daban cristianos de diversos estratos sociales, niveles de cultura, educación, práctica cristiana, es decir, una variedad bien grande de personas, pero cuyos testimonios revelan elementos comunes. Se daban muchos casos de cristianos secuestrados y agredidos a causa de su fe y que aún ante la amenaza de perder la vida, se mantenían firmes y se negaban a apostatar. Con el fin de recoger estos testimonios, es que los obispos designaron una comisión integrada por 3 sacerdotes, uno salesiano, latino, uno sirio y uno maronita, e incluyeron a la religiosa. Teníamos reuniones semanales en las que entrevistábamos personalmente a alguno de estos cristianos. Los relatos se recogían en actas, firmábamos todos. Para mí era una experiencia impresionante y muy enriquecedora, agrega la hermana Guadalupe. Podía conocer de primera mano los testimonios de estos confesores de la fe y escuchar de sus propios labios los milagros que obraba el Espíritu Santo en ellos. Esta comisión, por ejemplo, nos ha dejado el testimonio de un fiel de nuestra comunidad que estuvo secuestrado 1 mes y medio en un pequeño establo, sin ventanas ni ventilación, con 30 musulmanes. Él era el único cristiano. Todos los días lo sacaban del cuarto únicamente para hacerle el interrogatorio. Con una ametralladora apuntando a su sien, lo amenazaban con matarlo si no se convertía al Islam. Él les decía: pero ustedes no entienden, yo soy cristiano y mi corazón pertenece a Jesucristo. No puedo hacer nada, mátenme. Así lo relataba él mismo y con la candidez de un niño continuaba: y al otro día
me sacaban para preguntarme de nuevo lo mismo. Esta gente no entiende nada. El hombre era asmático y solía sufrir ataques de asfixia. Más de una vez se sintió morir en aquel establo, tan encerrado, sin aire, con tantas personas alrededor. Pero cuando sentía que se asfixiaba, se arrodillaba y rezaba. «Usted no va a creer, hermana», le dice a la religiosa mientras continúa su relato, «pero entraba aire, al punto de que cuando me tocaba dormir, porque por la falta de lugar no todos podíamos estar recostados en el mismo momento, el resto de los que estaban conmigo me decían, arrodíllate, rézale a tu Dios, porque no soportamos más esta asfixia». Yo me arrodillaba, rezaba y todos se aliviaban. Otro muchacho que fue entrevistado para registrar su relato, George, era un cantante antes de la guerra y llevaba una vida muy mundana. Aún siendo bautizado, estaba muy alejado de la fe y ni siquiera rezaba. Se había acostumbrado a blasfemar. Cuando comenzó la guerra, decidió inmediatamente irse del país. Pero cuando viajaba hacia la frontera, el autobús fue interceptado por los terroristas y de todos los que viajaban, solo él fue secuestrado. Mientras se lo llevaban, atado en el baúl de un automóvil, reza, «Señor, no te pido nada, porque lo que sea que me quieran hacer, así sea darme muerte, me lo merezco por la vida que he llevado. Y sería nada en comparación con lo que Jesucristo padeció. Pero si me das la gracia de salir vivo, te prometo que cambiaré de vida». Mientras dura su encierro, lo torturaron varias veces para que se convirtiera al Islam. George no era practicante, por lo que podría haber cedido fácilmente, hacerse musulmán para librarse de la muerte. En cambio, él decía, «Soy cristiano, mátenme, yo no me voy a convertir al Islam, soy cristiano». En los interrogatorios le cuestionaban y atacaban los dogmas principales de nuestra fe. «Ustedes creen en 3 dioses», le dice uno de los musulmanes secuestradores. Y él les respondía, «Ustedes no entienden nada, son 3 personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios verdadero». Y continuaba largamente la explicación teológica del misterio. Ante la admiración de la comisión que registraba todo esto, al escuchar semejante discurso, le preguntó a la hermana Guadalupe si eso lo recordaba del catecismo que había estudiado de niño. Y él le dijo, «No, ¿cómo me voy a acordar? Yo hablaba y lo dejaba mudos». Se enojaban y me decían, «¿Por qué ustedes cristianos siempre hablan con esa sabiduría?». Y me volvían a encerrar. En otra ocasión le cuestionaron sobre la encarnación. Y de nuevo, la explicación de George fue brillante, teológicamente perfecta, citando los escritos de Santo Tomás de Aquino sobre el Verbo de Dios. Entonces, otra vez le preguntó la hermana si eso se lo acordaba del catecismo, y volvió a decir, «No, las palabras me venían a la boca. No me podía callar». San Agustín dice sobre los confesores de la fe, «A vosotros se os ha concedido la gracia de estar del lado de Cristo, no solo creyendo en Él, sino sufriendo por Él». Lo había prometido a sus testigos al prepararlos para semejante lucha. «Por mi causa seréis llevados ante gobernadores y reyes, para que deis testimonio ante ellos y ante los gentiles. Pero cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo o qué hablaréis, porque a esa hora se os dará lo que habréis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis,
sino el Espíritu de vuestro Padre, el que hablará en vosotros. Queridos amigos, ahora es tiempo de dar claro testimonio de nuestra fe en Cristo, con nuestras palabras y obras, aunque eso nos cause persecución. Pero alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Que Dios los bendiga mucho.